Bienvenidas una vez más a un episodio de Humans in the Making, este podcast imperfecto. En esta ocasión me van a tener que tener paciencia porque tal vez voy a estornudar de repente, pero voy a tratar de que no sea así. Pero bueno, hoy quiero que hablemos a partir de una especie de confesión o desahogo que recibí en esta sección que tengo en el newsletter, que a partir de ahora le llamo desahogatorio, este espacio en el que ustedes pueden dejar preguntas, dudas, miedos, confesiones anónimas para que las trabajemos juntas en un punto. Y hoy todo el newsletter fue escrito en respuesta a una confesión en la que esta persona, esta humana, se sentía como muy agobiada por la vida, básicamente, ¿no? Ella habla mucho de que esta búsqueda, ¿no? De la vocación o de buscar de trabajar algo que te guste y que después cómo hacer para en la adultez conjugar el buscar algo que te gusta con pagar las cuentas mientras tanto. Habla también de que imagina o sabe que tendría, ¿no? Como su vida ideal, entre comillas, pero que todo lo que está en el medio hasta llegar a eso está como muy en una nebulosa, ¿no? Y al final termina como esta confesión con una sensación enorme, al menos según mi percepción, de frustración, porque dice que está cansada y tal cual, se los leo tal cual lo puso, me molesta ser tan tibia con algo que se lleva la mayoría de mi tiempo en el día a día. Y yo no puedo empatizar más porque es una sensación con la que yo particularmente y un montón de mujeres a las que acompaño hemos vivido a lo largo de un montón de años, con esta sensación de qué bronca que me da ser como soy, al menos en este aspecto de mi vida, ¿no? En este de querer buscar algo que me haga feliz y que a la vez también me dé dinero que pueda convertirse en una profesión. Y si me estás escuchando, humana, te digo, no puedo entenderte más, pero también quiero decirte, y lo digo con un pero para enfatizarlo, de que salir de ahí es posible, es mega posible. Lo que pasa es que para eso necesitamos empezar a desautomatizar los pensamientos que tenemos y con ellos, evidentemente, las creencias que los sostienen detrás, ¿no? Para empezar a ver que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Porque solemos todos, creo que 80% de las personas que buscamos tal vez como un cambio de vida y específicamente un cambio en lo laboral, solemos creer o caer en la creencia tal vez inconscientemente, seguro inconscientemente, de que esto tiene que suceder de la noche a la mañana y de que tiene que suceder en modo absoluto. No, como esto de tengo que encontrar un trabajo que me guste y encima tengo que encontrar la forma de hacerlo un trabajo, ¿no? Primero encontrar algo que me guste, después algo que encima se pueda convertir en un trabajo, después en algo que se pueda convertir en un trabajo y lo pueda llevar a un negocio y que ese negocio encima me sostenga la vida que quiero tener a nivel estilo de vida y recursos económicos. Si lo escuchan así, ¿no les parece como mucho pasar de no sé qué hacer a nivel profesional o no sé cuál es mi vocación a encontrar un trabajo que sea mi vocación, que me encante, que disfrute, con una rutina que me encante y encima me dé plata o me dé dinero y encima que me permita específicamente el estilo de vida que quiero tener y las vacaciones y la libertad, etcétera, etcétera? ¿No les parece que es como pedirnos un montón de repente? Es como que nos acercamos a estos cambios como si fuese encontrar, ¿no? Algo en una búsqueda del tesoro más que ir construyendo la propia búsqueda, ¿no? Es como que el resultado se construye a través de la búsqueda. Por más que creamos, incluso, ¿no? Que sabemos eh, lo que queremos hacer y cuál sería la vida ideal en la que nosotros pudiésemos vivir de ese trabajo, ¿no? Y materializarlo y demás. Y como en el caso que comentaba esta chica, y yo no sé por qué, pero le puse género femenino, em, costaba mucho esto de pensar el camino, ¿no? Como para llegar a eso. Y la realidad es que
es muy complicado saber el camino sin animarnos a empezar a caminar, ¿no? Es como que nos adelantamos, ¿no? La mente es como que necesita ya saber todo ya, cómo va a ser las cosas, para dónde tengo que ir, cómo tengo que ir. Pero una cuestión hasta lógica, ¿no? De esto de que perder el control o animarse a moverse con incertidumbre agobia por momentos. Y yo creo que el problema principal es que justamente no tenemos un sistema que nos ayude a sostener esas sensaciones de incertidumbre o de incomodidad. Porque en realidad yo lamento decir siempre, ¿no? Y esto me lo remarcan mucho tal vez amigas, compañeras que destacan como que yo desde muy chica empecé a trabajar emprendiendo y demás, entonces es algo que tal vez no percibo. Pero en realidad todo es incertidumbre. O sea, uno cree, por ejemplo, ¿no? El ejemplo más claro, que el salario tiene que ver con una cuestión de seguridad, de tener X número a fin de mes y demás. Y sí, por supuesto, tiene cierto nivel de seguridad mayor que ser emprendedor, pero después te echan de un día para el otro y se te acabó la seguridad. Digo, en realidad, técnicamente no hay nada tan seguro, ¿no? Entonces, para mí lo más importante en esto de dejar de sentirnos tibias, ¿no? Con algo que sabemos que queremos hacer o que queremos cambiar porque no nos llena, no nos gusta, nos aburre completamente en un punto, es empezar por aceptar qué es lo que nos estamos pidiendo. Nos estamos pidiendo una transformación 360 desde ahora o nos estamos pidiendo empezar a acercarnos a eso que podemos llegar a querer. No es lo mismo porque por más que vos sepas que vas hacia algo más grande, la percepción del cambio es diferente. Es diferente. Primero, porque para nuestro sistema hace que no sea tan grande, tan enorme, entonces no saltan todas las alarmas que vienen de todo lo más fisiológico y biológico posible, ¿no? Esto de miedo al cambio, el peligro, perder la seguridad o la supervivencia, etcétera. Y por otro lado, para esta cuestión de que para poder asumir, ¿no? Ciertos cambios en la vida, grandes, chiquitos, medios, lo que sea, necesitamos poder sentir que podemos con eso. Y ojo, que esto no significa eh, o sea, esperar a no tener miedo para hacerlo, por ejemplo. Significa sentir que es algo que yo puedo gestionar. Entonces, si yo quiero un cambio tan grande, y solamente me centro en ese resultado, es muy difícil que yo pueda ver de qué cosas me puedo ocupar en este momento de mi vida que eventualmente me pueden llevar a eso. Esto tiene que ver mucho también con ser honestas con nosotras y preguntarnos qué es lo que queremos. Porque a veces creemos que queremos una cosa, pero en realidad queremos otra. Y la realidad es que vivimos, hacemos, decimos, pensamos, actuamos según un sistema de creencias que tenemos, que conscientes o no, la mayoría inconscientes, fuimos como adoptando y fuimos creando para nosotras a lo largo de la vida. Y la realidad es que si yo digo que quiero, ¿no? Tomemos este caso de ejemplo, quiero encontrar cuál es mi vocación y que eso me permita, o sea, poder vivir de eso y que eso, ese permitirme sea un estilo de vida que a mí me guste, con ciertos parámetros de, no sé, de libertad, de ingreso económico, lo que ustedes quieran. Hay que pensar y hay que ser radicalmente honestas con una y pensar exactamente, o intentar, yo creo que más que pensar, ¿no? Es una cuestión de conectarse y destilar, me encanta esa palabra, destilar, qué es lo que queremos con eso, ¿no? Porque a veces sin darnos cuenta nos encaprichamos en las formas en las que buscamos las cosas y tal vez eso nos impide ver que hay un montón de otras formas posibles. Ok, no será exactamente la que nosotros queríamos, o al menos no por ahora,
pero existe, pero es posible. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que a veces decimos esto, ¿no? Como quiero encontrar mi vocación y poder vivir de eso. Y tal vez lo que quiero es, en el fondo, una rutina que me haga sentir libre. O sí, tener un ingreso bastante más alto que el que yo veo que puedo aspirar en la situación en la que estoy ahora. O tener una rutina que me haga sentir plena. Y para eso creo que creo que es inevitable contar con un trabajo que me haga sentir como con propósito. O un reconocimiento de alguien más. O todo junto, ¿no? O pertenecer a algo, a algún movimiento, a un grupo de personas. Entonces, es súper importante para mí poder reconocer dentro de todo eso que quiero muchas cosas, y está perfecto querer muchas cosas desde mi punto de vista, es, bueno, hay algo que tienen como que destacar entre eso para poder hacer foco, ¿no? Y entender desde ahí cómo podemos empezar a negociar con las creencias que ya tenemos establecidas, ¿no? Porque cuando podemos como hacer este como zoom y decir, ok, lo que yo quiero es tener una vida que se centre en el valor de la libertad o una vida que se centre en el valor de la presencia y de la vida lenta, por ejemplo, podemos empezar a permitirnos navegar un montón de posibilidades en las que eso puede ser posible. Después, nos gustan o no, las elegimos sostener o no. Pero en una primera instancia, se trata de permitirnos pensar, primero esto que les decía, ¿no? De hacer foco y es como, bueno, ¿qué es lo que genuinamente quiero con esto que digo que quiero? Y en segundo lugar, empezar a permitirnos probar qué puedo llegar a querer. Que no me quiero desviar tanto porque el probar es un episodio para un tema, es un tema al revés, Dios mío, es un tema para un episodio en sí, más lo quería nombrar y lo quería traer porque justamente esta persona lo trae, ¿no? Esto de nunca probé nada distinto. Y después de decir el nunca probé nada distinto, casualidad o no, empiezan a aparecer los peros, ¿no? Entonces, sé que quiero ir por este lado, pero también tengo que pagar las cuentas. Sé que quiero ir para este lado, pero no sé cómo es el camino. Sé que quiero ir para este otro lado, pero no sé cómo empezar, por ejemplo, ¿no? Todos estos peros. Bueno, ahí hay una cuestión de el perismo eterno, ¿no? Que es un nombre que claramente me inventé porque es malísimo, que tiene mucho que ver con evitar hacernos cargo de ciertas emociones que sentimos y de hacer algo con eso al respecto, ¿no? Ella a lo último cuenta esto que les decía al principio, ¿no? Que cuenta de este miedo a ser la tibia, este miedo a la frustración, al fracaso, a quedarse siempre en ese lugar que se siente invisible. Y dado que el 95% de nuestras decisiones tienen que ver mucho más con lo emocional y no con la lógica, muchas veces tomamos decisiones por esas emociones y después las justificamos desde la lógica. Entonces, esto es algo que hacemos mucho cuando nos encontramos en un momento de nuestra vida en el que lo único que hacemos es encontrar peros a las situaciones, ¿no? Como seguramente te pasó en algún momento de tu vida que tuviste alguna amiga o un familiar que vos le das como alternativas y siempre hay un pero que encuentran. Bueno, el miedo muchas veces, miedo al fracaso, como en este caso, miedo a la frustración, a la invisibilidad, nos hacen tomar ciertas decisiones como, por ejemplo, quedarnos quietas donde estamos. Y para poder quedarnos ahí y en pos de evitar esa enfrentación, ¿no? con
palabra inventada también, con estas emociones, justificamos, ¿no? Para no hacer. No es que no hacemos porque encontramos esa justificación, sino que es al revés, la mayoría de las veces. Porque nadie nos pide, tal vez te lo piden, digo, pero el problema tal vez en ese caso es el peso que vos le das a eso que te está pidiendo un otro, ¿no? Pero técnicamente nadie ni nada pide que los cambios sean de un día para el otro, que nos paguen las cuentas mañana, que sepamos cuál es el camino que vamos a transitar, si ni siquiera sabemos exactamente a dónde vamos a llegar. Entonces empezamos como a aferrarnos a estas ideas que por supuesto están infundadas y tienen muchísimo que ver con las creencias que tenemos nosotros de la vida y de cómo tienen que ser o cómo se tienen que hacer las cosas. Y empezamos a aferrarnos, ¿no? A estas cosas como un palo al agua para evitar decir, ok, siento miedo. ¿Qué voy a hacer con este miedo al lado? ¿No? ¿Qué voy a hacer con esta sensación de miedo a la frustración acá, conmigo, que está en mi hombro? Muchas veces lo que pasa es que cuando sentimos miedo, automáticamente cerramos la puerta a eso que queríamos hacer. No es como, ok, tengo miedo, entonces no lo hago. Tengo miedo a tal, entonces no lo hago. Siento vergüenza, entonces no lo hago. Automáticamente pensamos en esta cuestión de que las cosas no pueden convivir, ¿no? Es como, ok, no es compatible, no es compatible empezar esta búsqueda de mi vocación o lo que quiero hacer a nivel laboral con el miedo que siento, ¿no? En vez de pensar en que hay un paradigma infinito de cosas que puedo hacer y de formas en las que yo puedo trabajar esto que siento o que quiero trabajar según cómo me siento yo en relación a eso, ¿no? Pero hay algo fundamental en todo esto y es, primero, deshacernos de la sensación de que estamos obligados a hacer algo, ¿no? Porque cuando sentimos que estamos obligados a trabajar de lo que nos gusta, a encontrar una vocación y que encima nos dé plata, etcétera, etcétera, automáticamente nos estamos poniendo en ese lugar de esclavitud. Y aunque suena fuerte, es real. Digo, nos estamos obligando a hacer una búsqueda y encima a hacerla de una determinada manera y encima que nos lleve a un resultado específico. Cuando en realidad entiendo yo que esto de buscar algo que nos guste es una cosa más desde el deseo, ¿no? Entonces, para ir cerrando, quiero invitarte primero a pensar en desde dónde estás encarando esta búsqueda, si te pasa lo que le pasa a esta humana, si te desde dónde estás encarando esta búsqueda y desde qué sensaciones, ¿no? Desde la sensación de la carencia de necesito encontrar esto, desde el deseo de yo quiero esto porque lo quiero tener en mi vida y quiero, sé que me va a sumar, desde el miedo de, ay, y si no encuentro nada. Y después quiero y te pido por favor que empieces a pensar en darte permiso de probar. No hay forma, no hay forma de saber si el agua de la pileta está muy fría si no metes un pie. O sea, es que es tal cual. Sí, me vas a decir, hay formas, no sé, un termómetro, sí, buenísimo. Yo particularmente no sé cuál es la temperatura del agua que me gusta. Solamente lo sé cuando entro en contacto con el agua. Entonces, si querés empezar una búsqueda, lo primero, lo primero, para disfrutar del proceso y para permitirte que eso sea un proceso y no desesperarte por esa búsqueda es permitirte entrar en contacto con, ¿no? Hay un montón de formas para esto y creo que ya es como para profundizar en otros espacios. Pero lo más importante para mí de este episodio es que te quedes con esa idea. Cuando queremos cambiar y lo único que hacemos es llenarnos de peros, no nos estamos dando permiso
a entrar en contacto con las cosas, porque nos estamos nosotros solos creando, ¿no? Esta cuestión, esta jaula de excusas y situaciones y, pero esto no, pero esto tampoco, pero mira qué feo, pero no sé qué, pero así no se puede, para permitirnos encontrar ese cambio que buscamos y para permitirnos sumergirnos en esa transformación, porque al final es una transformación. Necesitamos permitirnos entrar en contacto con eso que puede haber del otro lado y que podemos llegar a elegir. Es muy difícil elegir a ciegas, digamos, ¿no? Entonces, quiero que te vayas con esta idea, con pensar desde dónde estás haciendo, ¿no? O propiciando este cambio y después pensar en cómo podés empezar a darte permiso a entrar en contacto con eso que crees por intuición y por un salto de fe más que por certeza, que puede acercarte a eso que querés manifestar o construir en tu vida. Obviamente quedo abierta, abiertísima a recibir en comentarios, por mail, en Instagram, donde sea, tus opiniones acerca de si te sirven estas charlas, estas conversaciones. Y te dejo también en la descripción del episodio el link para que puedas dejar tu propio desahogo y que lo trabajemos por escrito y a través de las palabras habladas en la próxima edición. Gracias por escuchar hasta acá y nos encontramos dentro de unas semanas en el nuevo próximo episodio de Humans in the Making.